Diadema tejida a crochet. Vamos a empezar a tejer esta diadema por la cadena inicial, que va a ser nuestra línea central. Hacemos nuestro primer punto, nuestro punto de orillo, y esta cadena necesita ser múltiplo de 6, ¿sí? ¿Qué es múltiplo de 6? Que tengo que ir aumentando de 6 en 6. Esto que a veces parece tan complicado cuando uno lo escucha, significa que tengo que crecer de 6 en 6. Y en este caso es múltiplo de 6 más 3, ¿sí? Es decir, que necesito 6 cadenas para cada abanico, ¿sí? Pero el último de nuestros abanicos va a necesitar una cadena más. Y a su vez necesito de cada lado 2 de orillo. Es por eso que es múltiplo de 6 más 3. Entonces voy a ir creciendo de 6 en 6. Y esto lo voy a ir midiendo. No se puede trabajar a ojo de buen cubero. No sé de dónde sacan esa costumbre de trabajar a ojo. Hay que trabajar con medidas y para esto necesitamos el perímetro encefálico. En este caso, como la quiero para mí, que es un adulto, voy a hacer una cadena de aproximadamente de 56 a 58 centímetros, teniendo en cuenta la elasticidad que puede llegar a tener nuestro hilo. Esta puede ser mucha o puede ser poca. Entonces, una vez que he logrado el largo que quiero, me elevo y voy a picar en mi primer cadena el medio punto. Es decir, que empiezo a trabajar con medio puntos. El primer punto cuenta como mi punto de orillo. Y ahora voy a hacer 6 medio puntos más. Es decir, 7 medio puntos en total para empezar. Entonces así es como inicio. Este punto es el punto de orillo y voy a tomar 6 de lo que sería un posible abanico o diseño, ¿sí? Ahora tomo la lazada y cuento 1, 2 y en el tercero voy a picar en vareta, ¿sí? Ahí hago mi primer vareta. Voy a volver a tomar la lazada y en el mismo lugar voy a volver a picar en vareta. Ahí me cuesta un poco, va. 2. ¿Cuántas varetas voy a hacer en total? Voy a hacer 7 varetas en total. Ahí tengo mis 7 varetas, entonces ahora cuento 1, 2 y en el tercero voy a picar el medio punto. Entonces, esto es así. Aquí tengo un punto, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es múltiplo de 6, ¿sí? El primer punto de mi diseño es también el último de mi diseño y el primero del próximo. ¿Se entiende? Es por eso que al final voy a necesitar de uno más. Ahora repito la secuencia para hacer el abanico. Cuento 2 y vuelvo a hacer varetas. ¿Cuántas varetas voy a hacer? Nuevamente voy a hacer 7 y voy a repetir esta secuencia hasta llegar al otro extremo, teniendo en cuenta que tengo que dejar también 7 cadenas de base libres. Ahí he completado mis 7 varetas, entonces voy a contar 1, 2 y voy a picar aquí en medio punto, ¿sí? Entonces así voy a seguir por toda la cadena hasta el otro extremo, ¿sí? Vamos a avanzar un poco porque entiendo que esto se ha entendido. Es así como va quedando mi cadena. Ahora voy a hacer nuevamente un abanico. Este ya va a ser mi último abanico de este lado, porque las cadenas de base que me quedan tienen que ser 7. Ahí completo el diseño 1, 2, 1, 2 y ahí
pico el medio punto, ¿sí? Y he completado el último de los abanicos. Ahora, lo que me queda es continuar el medio punto. Es como he empezado. He comenzado con 7 medio puntos y lo mismo voy a hacer de este lado. Entonces voy a contar hasta lograr los 7 medio puntos. Ahí tengo los 7, ¿sí? Entonces lo que necesito es rotar para el otro lado. Aquí voy a picar en un medio punto. Estas dos cadenas que me quedan son orillo. En general dejo 2, 1 o 2 cadenas de orillo. Y para rotar, para ir al otro lado, lo que voy a hacer en ese extremo son 3 medio puntos, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces, ahora lo que me queda es tejer en espejo. Es decir, que voy a hacer lo mismo que he hecho de un lado, lo voy a hacer en el otro. Donde tengo medio punto, voy a hacer medio punto, ¿sí? Entonces, tejo en espejo. Donde tengo un medio punto, hago un medio punto. Todo lo que haga de un lado, lo tengo que repetir del otro. Entonces ahí voy completando la fila de medio puntos. Aquí hago el último y nuevamente comienzo con los abanicos. Y en el centro del abanico es donde voy a picar. Y voy a hacer exactamente lo mismo, 7 varetas. Entonces aquí completo nuevamente mis 7 varetas y donde tengo el medio punto voy a picar el medio punto. Es así como queda y nuevamente voy a continuar con los abanicos. Hago exactamente lo mismo que he hecho del otro lado. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda la fila. Aquí ya hemos avanzado un poco, hago el medio punto y voy a hacer lo que sería prácticamente el último de los abanicos, repitiendo siempre la secuencia de 7 varetas. Y una vez que completo el último, tengo nuevamente la fila de medio puntos. Y voy a hacer por cada medio punto que tengo de base, del otro lado, voy a hacer exactamente lo mismo, un medio punto.
Ahí va. Pero en este caso, cuando llego al extremo, es aquí, ya tengo el primer punto, ¿sí? Entonces, en el otro extremo había hecho 3. Aquí ya tengo el primer punto, entonces voy a hacer solamente 2. Y con estos 2 voy a completar los 3 que serían de contorno, ¿sí? Ahora voy a unir con punto pasado y he terminado la primera vuelta. Y me queda igual de un lado y del otro. Es así como queda nuestra primera vuelta de la diadema. Ahora para continuar lo que voy a hacer es elevarme y en el primer punto voy a hacer 2 medio puntos porque es el contorno y necesito hacer aumento. Lo haremos después en los extremos. Y voy a continuar tejiendo en medio punto, solo uno. Solo en el primer punto voy a hacer 2. Entonces aquí por cada medio punto de base estoy haciendo un medio punto, ¿sí? Pero en este caso lo que voy a hacer es de mi abanico de base, que tenía 7, voy a ir al centro, es decir, a la cuarta vareta, ¿sí? Voy a ir contando. Esta es mi primer vareta de base. Cuento 1, 2, 3 y el cuarto inclusive. ¿Sí? Es así como me tiene que ir quedando. Y ahora voy a tomar la lazada y voy a picar aquí en el centro. ¿Sí? Ahí voy a hacer una vareta. Hago 1, 2, 3, 4 y la última 5. ¿Sí? Es así como me quedan 5 varetas, ya no 7 como en la vuelta anterior. Y voy a contar nuevamente y en la cuarta vareta voy a picar el medio punto. ¿Sí? Es así como va quedando. Y vuelvo a repetir la secuencia de 5 varetas. Pico en el centro e inicio nuevamente el conteo de las varetas. Ahí voy 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente cuento 1, 2, 3, 4 y pico el medio punto. Y a esta secuencia la voy a repetir hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Aquí hemos avanzado un poco y estamos haciendo el último de los abanicos de 5. Cuento 1, 2, 3, 4. Aquí voy a picar el medio punto, ¿sí? Es así como me va quedando esta vuelta. Y ahora lo que hago es retomar el medio punto hasta llegar al extremo. Es decir, que a partir de este punto tejo todo el medio punto. Cuando estoy llegando al contorno necesito identificar cuáles son los 3 del extremo. Entonces tengo que ir prestando especial atención,
porque en cada uno de estos tres tengo que hacer 2 puntos. Este aumento lo que me permite es rotar y que mi tejido no se vaya doblando. Entonces por cada uno de estos puntos que he hecho en este contorno tengo que hacer 2. Ahí voy por el tercero, donde tengo que hacer nuevamente 2. Y todo vuelve a empezar. Sigo el medio punto hasta llegar al centro de mi abanico de base, tal cual lo he hecho al empezar la vuelta. Aquí estoy completando el último de los abanicos de 5 varetas. Entonces lo que voy a hacer es retomar con medio punto, igual que he hecho en el otro lado. Y lo voy a hacer hasta llegar al extremo, donde nuevamente tendré que hacer aumentos como he hecho en el otro lado. Pero en este caso, el primer punto, que es este, ya había hecho el aumento, había empezado con aumento, ¿te acuerdas? Entonces solamente lo que me queda es hacer en los últimos 2 puntos de base el aumento, ¿sí? Es decir, que por cada punto de base de los últimos 2 voy a hacer 2 medio puntos. Y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y así habré completado la segunda vuelta, que me tiene que quedar así. Para empezar la siguiente vuelta me voy a elevar para seguir trabajando en medio punto, ¿sí? Lo que tengo que hacer es observar con especial atención el tejido, porque necesito identificar dónde es que he hecho los aumentos en la vuelta anterior, porque es ahí donde tengo que repetir nuevamente aumento. Ten en cuenta que si te cuesta identificar los aumentos, cuando los vayas haciendo puedes ir usando marcadores de puntos, porque donde hayas hecho los aumentos en los extremos es donde tenemos que repetir nuevamente aumentos. Y continúo tejiendo por cada medio punto que tengo de base, voy a hacer un medio punto hasta llegar a la primera vareta de mi abanico.
Entonces aquí es donde llego a la primera vareta de mi abanico, ¿sí? Y lo que voy a hacer en esta primera vareta, aquí, es una media vareta, ¿sí? Es un punto intermedio entre el medio punto y la vareta. Y en el siguiente punto voy a hacer una vareta, ¿sí? Podrías hacerlo más alto si quisieras. Podrías hacer una vareta doble en el punto siguiente. Lo dejo a tu criterio. Y una vez que llego a la vareta, ahora por cada punto de base voy a tejer una vareta. Así, ¿ves? Ahí por cada punto de base una vareta. Es decir, que ya no hago más abanicos. Y a estas varetas las voy a continuar haciendo hasta llegar al otro lado, hasta aquí, ¿sí? Aquí estoy en mi último abanico de este lado y aquí en su última vareta voy a hacer nuevamente una media vareta y voy a retomar tejiendo el medio punto, ¿sí? Es decir, que lo que estoy haciendo es bajar el alto del punto y voy a continuar tejiendo el medio punto hasta llegar al otro extremo. Y aquí en el contorno tengo que tener especial atención porque donde tengo aumentos tengo que hacer aumentos, ¿sí? Recuerda que puedes valerte de marcadores de puntos, si no, observando tu tejido donde tienes un aumento de base tienes que repetir el aumento, ¿sí? Identificas dónde es que está la B y aquí es donde haces el aumento. En total tienes que tener 3 aumentos por cada lado. Y una vez que termino de hacer el contorno, todo vuelve a empezar. Entiendo que lo entiendes, así que vamos a avanzar un poco. Estamos aquí casi al final del otro lado. Y es aquí donde vuelvo a repetir una media vareta. Y seguido de este vuelvo a hacer un medio punto. ¿Sí? Estoy repitiendo lo mismo que he hecho en la parte de arriba. Y voy a continuar tejiendo el medio punto hasta llegar al extremo final de la vuelta. Y en este extremo como en el otro tengo que prestar especial atención porque donde tenga un aumento de base tengo que repetir aumentos. Recuerda que el primer aumento lo hacemos al principio de la vuelta, en este caso, ¿sí? Ahí he completado, entonces voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y así he completado esta vuelta. Es así como queda. Ahora para la última vuelta me voy a elevar. Y nuevamente donde tengo un aumento de extremo, que es aquí, ¿ves? Tengo la B, voy a hacer nuevamente un aumento. Aquí hago el aumento. Y retomo, por cada medio punto que tenga de base, voy a hacer un medio punto.
Aquí estoy llegando a lo que sería mi primer media vareta. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a picar el medio punto en la media vareta y voy a hacer 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Y voy a volver sobre la primera. Voy a introducir la aguja y voy a pasar con un punto pasado. ¿Sí? Y ahora voy a saltear un punto de base, salteo y voy a picar el medio punto. ¿Sí? Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Vuelvo a la primera cadena, introduzco la aguja, tomo lazada, paso, paso y ahora salteo un punto de base y voy a picar en el siguiente medio punto. 1, 2, 3. Vuelvo por la primera, introduzco la aguja, tomo lazada, paso, paso y pico salteando un punto de base en medio punto. Y es así como va quedando el detalle. Lo tengo que repetir por todo el contorno hasta llegar a la media vareta de este extremo, ¿sí? Entiendo que lo entiendes, así que avanzamos un poco. Aquí estamos al final de la fila. Vuelvo a repetir mis 3 cadenas al aire para hacer el detalle, ¿sí? Salteo un punto de base y pico el medio punto. Y ahora, donde tengo medio puntos, voy a hacer nuevamente medio puntos. Así hasta llegar al extremo para hacer el contorno. Y nuevamente necesito hacer aumentos para hacer el contorno. Entonces tengo que prestar especial atención donde están los aumentos de base. Ahí tengo un aumento, entonces es ahí donde vuelvo a hacer un aumento, es decir, 2 puntos. ¿Sí? Ahí voy buscando el aumento de base, ahí tengo la B, vuelvo a hacer ahí un aumento. Recuerda que en total tienes que tener 3 por extremo. En este lado tengo que tener 3 y en el otro lado tengo que tener también 3 aumentos, ¿sí? Ahí hago el último aumento que es de este lado y retomo nuevamente con medio puntos y voy a repetir la secuencia en detalle a partir de la media vareta. Entiendo que lo entiendes, así que avanzamos un poco. Ahí nuevamente repito el punto del detalle, salteo y ya estoy al final de la vuelta. Lo que hago ahora es retomar el medio punto hasta llegar a la parte final, ¿sí? Siempre observando dónde es que tengo los aumentos de base, ¿sí? Ahí tengo uno, ¿ves? Entonces ahí hago un aumento. Sigo buscando el otro porque en este extremo inicio haciendo los aumentos, ¿sí? ¿Ha quedado claro eso? Espero. Y ahí hago el último aumento y me queda unir un extremo con el otro con punto pasado. Ahí completo mi diadema. Lo que generalmente hago es dejar 1 o 2 cadenas al aire y recién cortar. Voy a dejar un poco de hilo porque con este también voy a unir un extremo con el otro de mi diadema, ¿sí? Saco el hilo y ahora ajusto. Y es así como queda nuestra diadema. Ahora lo que me queda aquí es unir. Así. Voy a coser. Voy a usar una aguja que se llama punta roma, que es punta redondeada y que evita dañar el tejido, ¿ves?
Entonces, como voy a tejer con el mismo color de hilo, no voy a tener mayores dificultades. Tengo que asegurarme de que estoy uniendo las dos partes, ¿sí? Y que estas calzan entre sí. Entonces así voy a coser por todo el contorno tratando de asegurar lo más que pueda, porque ten en cuenta que esto va a llevar un poco de tensión. Una vez hecho esto, nos queda cortar y emprolijar, ¿sí? Y es así como queda. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo. Házmelo saber en los comentarios.